Hola, muy buenas, ¿qué tal a todos y a todas, a todas y a todos? Gracias por estar aquí, porque hoy voy a hacer una entrevista a una mujer muy especial. Es a Raquel Lancheros, una gran escritora a nivel nacional, sobre todo a nivel de poesía. Es escritora, también es traductora y, como he dicho antes, pues sobre todo a nivel de poesía. Y es de las mejores escritoras que hay en España en este momento en este ámbito. ¿Qué decir de Raquel Lancheros? Podemos hablar mucho. Voy a hablar sobre todo de unos de tantos libros que tiene, que por ejemplo por ejemplo, se llaman Diario de un destello, Diarios de destello, también Ojos de niebla, también eh, decir que tiene Matria, que es un libro con el cual fue uno de los más publicados en España en el año 2018 y qué decir, también tiene muchos premios y voy a decir dos de estos. Por ejemplo, en 2018 ganó el galardón, mejor dicho, a la crítica, el premio a la crítica a nivel literario, y también ganó un premio que se llama Antonio Machado. También nos hablará de cómo se sintió al ganar estos premios. Decir también que, como he contado antes, que es traductora, traduce, por ejemplo, poemas de amor de nada más y nada menos de Edgar Allan Poe y los versiona, sus rimas, al español. También está doctorada y en didáctica, y también es doctorada en filología inglesa. Así que hoy, la verdad, va a ser una entrevista muy especial, porque es una de las escritoras más reconocidas a nivel internacional, a nivel nacional, sobre todo en España, y que trata de la escritura, de la literatura, de la poesía. Qué bonita es, ¿verdad? Sobre todo tratan sus libros de sentimientos muy profundos, como puede ser el amor por el prójimo, el amor de una madre, el amor a los familiares. Eso nos lo contará ella en directo. Quería decir, antes de nada, que esta entrevista está prevista para las 10:30. Va a entrar en directo Raquel Lancheros a las 10:30. Tenemos 45 minutos para estar con ella y de verdad, ojalá podamos tener tiempo para que nos responda a las preguntas que queremos, en este caso que quiero que me responda. Y os quería decir que, al contrario que en otras entrevistas, que digamos que dejo más que hagáis preguntas para que, pues en este caso, Raquel Lanchero conteste, a lo mejor no hay tanto tiempo para que conteste a tantas preguntas, porque tenemos 45 minutos, porque como recuerdo es hora española, y Raquel Lanchero también, pues la mujer tiene que descansar porque tiene una agenda muy apretada, y también en el horario español, pues también es una hora, digamos que decente para hacer la entrevista, y esperemos que no se alargue mucho, que sean 45 minutos. Por eso os pido que, si son preguntas, que sean directas y al grano, y si no me di cuenta de las preguntas que hacéis, pues luego ella seguramente estará encantada de contestarlas, porque esta entrevista se va a quedar guardada y grabada. Es más, la voy a subir a mi Facebook, Antonio Jiménez Serrano, para que quede constancia de esta entrevista, y también la voy a subir a mi canal de YouTube, Pichon Break Literario. Es la segunda entrevista que hago en Instagram, la verdad, y por eso los comentarios no estoy acostumbrado a verlos aquí en Instagram. En Facebook, por ejemplo, sí que me salen seguidos, puedo verlos enseguida. Y qué decir, que espero que disfrutéis mucho de la entrevista, que, que Raquel Lancheros, como he comentado, es una referencia a nivel internacional y nacional de la poesía, de la literatura. Repito, tiene
de tantos libros que tiene, os puedo comentar estos. Tiene, por ejemplo, Diario de Destello, tiene también Ojos de Niebla, Ojos de la Niebla, tiene también Matria y tiene también otro que se llama Las espinas que las espinas pequeñas son espinas también. Y Matria, como decía, fue uno de los libros más vendidos en España en el 2018 y con el cual fue galardonada al galardón de la crítica literaria en España. Uno de tantos premios que tiene. Bueno, vamos allá a conectar con Raquel Lanceros y le voy a dar paso a ella para que nos cuente. Y ya dejo de hablar, que hablo demasiado. Ya se está conectando. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Me escuchas bien, Raquel? Sí, tú también a mí, encantada de saludarte. Yo también, encantado y de verdad un placer tenerte aquí con nosotros y que, bueno, conmigo, porque la verdad es que desde el minuto uno te has portado muy bien. Hemos cambiado fechas por temas personales y en todo momento tengo que agradecerte que gracias por estar aquí. ¿Qué más decirte? No, Y es un placer, te agradezco yo por la de la literatura, que todo es poco, ¿no? Raquel, ¿se te entrecorta un poquito o me lo parece a mí? No lo sé, espérate, sí. A ver, A ver, puede ser. Te escucho un poquito entrecortada. a ver. Yo creo que tengo la cobertura, no sé. ¿Ahora mejor? Sí, te escucho. Raquel, con tu permiso voy a preguntar si se te escucha bien, ¿vale? Porque, y si se nos escucha bien, ¿vale? Para ver Vale. si hay un problema. Porque sí que es verdad de que te escucho un poquito entrecortado yo, a lo mejor es problema mío, pero voy a preguntarlo, ¿vale, Raquel? A ver, yo tengo, vamos a fallar la, espera, a lo mejor. Te escucho entrecortado. ¿Y ahora? Raquel, ¿Ahora también? ahora no, ahora parece que mejor. Lo que pasa es que te veo de lado. Ya sabes, claro, ya sé lo que pasa. Es que estoy conectada desde el móvil, Ah, entonces para ponerlo así. ¿Ahora me oyes bien? ahora sí, ahora parece que sí. Ahora bien, vale. Sí, y si no, pues te digo, pues ponte de lado. Hacemos una cosa, espera, voy a intentar ponerme. ¿Me pongo auriculares? Vale, genial. Os dejo un segundo, ¿vale? Vale, no te preocupes, te esperamos con muchas ganas. Hasta ahora. Hasta ahora, Raquel. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos los que os estáis conectando para ver esta entrevista. Como he dicho antes, van a ser 3/4 de hora y espero que interactuéis con ella, pero que sepáis que, antes de nada, disculparme si no puedo hacer las preguntas a todas, si no puedo responder a todas las preguntas que queréis hacerle, porque tenemos los 3/4 de hora que he dicho. Me voy a poner a Te espero, Raquel, no te preocupes. cortada. ¿Te los has puesto? No, todavía no, pero Si te los puedes poner mejor, Raquel, si te los puedes poner mejor, sí. A ver ahora. un segundo. ¿Ahora mejor? Ahora estoy Sí, viendo, ¿no? ahora mejor. Sí, Raquel, ahora mejor. Vale, perfecto. Decirte, Raquel, que no sé si has escuchado un poquito la introducción que he hecho. He escuchado la segunda parte de tu introducción y cuando he entrado ya estabas hablando, discúlpame. Ah, vale. Más que nada, Raquel, para repetir un poquito la introducción, aunque ya en España, en muchos sitios de Latinoamérica, en casi todo el mundo te conocen, pero quería hacer un pequeño resumen de tantas cosas que tienes, o sea, de tantas cosas que das al mundo tú, con tu poesía.
Quería, sí, no, es la verdad, es la verdad. Quería decir que Raquel Lanceros, ya la conocéis casi todo el mundo, por no decir casi todo, por no decir todo el mundo, casi todo el mundo, es traductora, es escritora, muy reconocida en España, tiene varios premios también. He dicho dos solo, Raquel, sé que tienes más premios, pero sobre todo he dicho el que tiene sobre todo el galardón de la crítica, el premio a la crítica de la literatura en el 2018, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Y bueno, lo dieron en 2019, pero por un libro publicado en 2018, sí, sí, sí. que fue por Matria, ¿verdad? Por Matria, sí. Y también decir que tienes varios libros también. He dicho unos de tantos. He dicho, por ejemplo, Ojos de niebla. He dicho también espinas, pequeñas espinas que son espinas. Son pequeñas, sí, 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 sí. Muchas gracias, Antonio. Son pequeñas, disculpa. Y también Matria y también muchos más que tienes y que es que tienes un montón de libros. Y cada uno de ellos, digamos, que trata sobre todo de sentimientos muy profundos. Y que, por ejemplo, Matria, sé que lo sacaste en un momento de tu vida especial, que luego nos contarás también si quieres, que fue también que tú misma has dicho en muchas entrevistas, no fue solo porque, no lo sacaste solo porque fue un momento especial de tu vida, sino también porque te nació en ese momento por otras circunstancias, escribirlo. Sí, así es. Y decir que también das talleres, ¿verdad?, de poesía en diferentes lugares de España, ¿verdad? Sí. Y doy clase en la universidad y talleres de poesía. Bueno, ahí estamos defendiendo la pasión esta de la poesía que nos mueve. Decirte que a un servidor le encanta la poesía, es más, también me encanta la poesía, y he visto muchas poesías tuyas a raíz de conocerte, porque tengo que ser sincero, yo hace meses que te conozco y la verdad es que he estado viendo conferencias tuyas por YouTube, he visto poemas tuyos, poesías tuyas. También decir una cosa, y que ya te dejo hablar, Raquel Lanceros, que solo hablo yo ahora, discúlpame, también decir... No, tú tranquilo. No, más que nada porque al principio me gusta hacer una pequeña introducción y ya te dejo hablar porque me sabe mal verte que estás ahí. Decir también una cosa que saben todo el mundo que te conoce, que también, digamos, que traduces, como traductora que eres, por ejemplo, poemas de amor de un gran escritor como era Edgar Allan Poe, que eso es también mérito que la verdad tiene muchísimo mérito. Y bueno, Raquel, si quieres empezamos la entrevista, que tenemos 3/4 de hora. Encantada. Y decirte, como te he dicho antes, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Los telespectadores que nos están viendo también te dan las gracias. Y decir que esta entrevista va a quedar guardada aquí y en Facebook también, que por cierto, Raquel, que no me has aceptado aún en Facebook. Es verdad, porque hoy es que tengo lo del Facebook, como son los 5.000 amigos, y tengo que como ajustar, borrar, no sé qué. Entonces hoy no me ha dado tiempo, te pido disculpas. No, era de cachondeo. Soy un desastre. Raquel, pedirte perdón porque, ¿sabes qué? No, te lo decía de broma. Es más, te he puesto, en vez ha habido una falta ortográfica que he puesto y digo, madre mía, se me ha enfadado. En vez de poner lanceros, he puesto llanceros, porque se me ha ido una L. Así que... No me he fijado, no lo he visto, luego lo miraré. No lo hayas visto, mejor que no lo hayas visto. Mejor. Bueno, Raquel, después de todo la introducción que he hecho, ya te dejo a ti hablar y te voy a hacer varias preguntas. La gente que está conectada también está invitada a hacerle preguntas a Raquel, pero como ya he dicho antes, son 45 minutos y si no se pueden responder las que les hagáis, pues también puede luego Raquel, cuando tenga tiempo, que es una mujer súper ocupada, ya lo digo ya, pues cuando pueda os contestará. Y mis más sinceras disculpas si no puede responderlas, porque gracias a ella que ha sido a las 10:30, porque le he pedido yo el favor que fuera a las 10:30. No es por mí. Eso dejarlo claro.
Bueno, Raquel, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿por qué te gusta tanto la poesía? Bueno, fíjate, Antonio, es una pregunta aparentemente sencilla, pero que si la quisiéramos contestar exhaustivamente podríamos estar mucho tiempo analizando todo, ¿no? Porque es una pregunta compleja de responder. En realidad, no hay una única respuesta. Yo no sé decir por qué me gusta tanto la poesía. Sé que desde niña todo lo que tiene que ver con el lenguaje me atrae, me fascina, tengo una especie de enamoramiento hacia las palabras y, lógicamente una de las expresiones eh, más sólidas y más estéticas que se pueden concebir con el lenguaje humano es la poesía. Así que yo cuando me acerqué de pequeña a los libros de poesía por primera vez, siempre tuve la sensación de navegar en otra dimensión, siempre tuve la sensación de liberación de un territorio eh, paralelo a la realidad, pero que me transportaba a otros lugares, ¿no? Y esa misma sensación de libertad por un lado y también de territorio común con otros seres humanos que a veces no han nacido en el mismo lugar ni en el mismo tiempo, pero que la poesía nos sirve para comunicarnos de un modo mucho más certero que cualquier otro género literario, y esto no lo digo por supuesto en detrimento de ninguno, yo soy lectora de narrativa, de ensayo, pero la poesía tiene la magia de la síntesis, es capaz de expresar lo más con menos, ¿no? Hay quien dice que la poesía es el género literario que expresa más cosas con menos palabras. Y todo eso hace que de la poesía un lugar especial, un lugar mágico que a mí me cautiva de una forma irremediable. Yo tengo además mucha fe en la poesía y en sus posibilidades. Aunque esto parezca un poco ingenuo, yo soy una creyente en todo lo que la poesía supone y puede hacer por nosotros. La verdad es que la poesía, Raquel, es lo que dices tú, es como liberar el alma, ¿verdad? Cuando escribes poesía, escribes y empiezas, es como que te quitas una carga de encima a veces, ¿verdad? ¿Estás triste? Pues puedes escribir poesía. ¿Estás alegre? También. Sí, en realidad la poesía no se circunscribe a un único estado de ánimo, ¿no? Sino que nos acompaña en cualquier estado de ánimo, cualquier eventualidad que tengamos en la vida. Y no solo eso, sino que nos ayuda a comprenderla. Yo he tenido la sensación de comprender el mundo mucho más a través de muchos poemas que en ninguna otra circunstancia. Hay poemas que yo he leído y he sentido que estaban escritos para mí, y algunos de ellos estaban escritos en otros siglos, ¿no? Pero esa suerte de identificación, de decir, este soy yo, esta soy yo, esto me está sucediendo a mí. Ahora comprendo que no estoy solo en esto y en esto. Y fíjate que la poesía además hace algo que es casi como un sortilegio, porque une lo que tú dices, los sentimientos, pero también con los pensamientos, con las ideas, y es una suerte de, ¿cómo diría yo?, de constructo que lo tiene absolutamente todo, ¿no? La verdad es que es lo que tú dices, es también un hilo conductor hacia también mejorar ciertos aspectos mentales también, puede ser también, ¿verdad? Porque con la poesía es verdad de que cuando uno escribe o cuando la escucha, también, digamos, al escucharla, también, sobre todo tus poemas, que son muy bonitos, tengo que decirlo, muchos poemas, muchas poesías son de tan trascendencia, tratan de tantos temas que, digamos, que nos reavivan, que digo los tuyos, o sea, tratan de temas diferentes, pero sobre todo trata del amor, que luego vamos a hablar de un tema que hablas mucho en tus libros, que es el amor. Raquel, te quería preguntar, hemos hablado de que tienes, de varios libros que tienes, pero en total, ¿cuántos libros tienes? Contando los que te he dicho. Libros de poesía propios, tengo 6.
Luego tengo muchas traducciones, tengo artículos académicos, de investigación teórica, pero libros de poesía tengo 6. Y, por ejemplo, ¿cuándo fue el primero que publicaste? ¿En qué año fue cuando lo publicaste? El primero... ¿Y qué te motivó, perdona Raquel, disculpa, qué te motivó a publicar el primer libro? El primero era un libro, porque después hay gente que le parece que tengo muchos más libros porque he publicado muchas antologías, ¿no? de esos poemas en muchos países y también en España. El primero era un libro titulado Leyendas del Promontorio en 2005. Y verdaderamente siempre hay otras personas que te empujan en un momento determinado de tu vida a expandirte o a profundizar en esa búsqueda de la identidad que también supone la poesía, ¿no? Y yo en aquel momento estaba viviendo en Murcia y encontré gente afín que tenían una asociación llamada Taller de Arte Gramático y que con los que comencé a compartir muchas experiencias en el ámbito de la poesía y que fueron las primeras personas que me impulsaron, o que me empujaron, o que me dijeron, quizá deberías intentar publicar esto porque nos parece que merece la pena. Y a ellos siempre se llaman Fulgencio Martínez, Pepa Muñoz, y siempre hablo de ellos con mucho agradecimiento porque, bueno, su paso por mi vida fue muy, muy beneficioso y muy productivo en el sentido de que confiaron en mí. Y quizá sin ellos a mí nunca se me hubiera ocurrido que podía ser que eso interesara a alguien, ¿no? Pues, Raquel Lanceros, una pregunta. ¿Consideras que tanto las escritores que escribís poesías o poemas sois más sensibles que los que escriben otro tipo de libros? No, no necesariamente, ni siquiera que los que no escriben, yo creo que sin lógicamente restar mérito creativo a los poetas, yo he conocido muchos poetas, hombres y mujeres que nunca han escrito una línea, pero que tienen esa visión poética del mundo, tienen esa concepción, porque la poesía también es una mirada, también es una forma de estar en el mundo, es una aliada de la justicia, cultiva la estética pero también la ética. Entonces, yo creo que hay muchas personas que tienen una mirada poética sobre el mundo aunque nunca hayan escrito. Hay muchas personas que escriben y que a lo mejor no necesariamente tienen una sensibilidad más desarrollada que los demás, otros que sí, otros que escriben otros géneros y tienen una sensibilidad muy desarrollada. Yo creo que la sensibilidad, como la inteligencia, como cualquiera de los valores humanos, no son exclusivos de nadie, ¿no? Sino que hay muchas personas que ostentan una gran sensibilidad y que a lo mejor ni siquiera, por circunstancias biográficas o personales, ni siquiera se han dedicado a ninguna faceta artística, ¿no? Y yo creo que sería muy arriesgado afirmar que haya o que existan personas superiores a otras en una faceta concreta como la sensibilidad. No me parece que eso sea así. Te lo contaba Raquel porque muchas veces quien escribe poesía pues dicen los amigos, no, es que eso es porque eres muy sensible, es como quien le gustan las películas románticas, dicen, no, es que por eso eres más sensible, o cuando te gustan más los animales, es lo que dices tú, no tiene nada que ver, aunque la sensibilidad es algo muy bonito, es que la gente lo ve a veces como algo malo, depende. Sí. Depende, ¿verdad? Yo siempre digo que la sensibilidad a mí me da la sensación de que está muy relacionada con la inteligencia. No deja de ser una capacidad emocional de percibir lo que los demás sienten y de percibir situaciones que a lo mejor a otros les pasan desapercibidas. Supongo que la sensibilidad también se educa, pero es verdad que vivimos en una sociedad que parece darle la espalda, ¿no? Hablo en términos genéricos, que parece que la persona sensible se asocia con la fragilidad o con la debilidad, cuando a mí en realidad lo que me parece es una fortaleza, es una capacidad de hacer la vida más rica y menos plana, ¿no? Así que quizá debiéramos empezar con nuestros hijos
a contarles que la sensibilidad no es un desdoro, sino al contrario, toda una riqueza. En tus libros, Raquel, aparte de hablar del amor, y hablas también de otros aspectos, de otros sentimientos. ¿Nos puedes decir un poquito, aunque ya quien te conoce, pues hablas también de otros sentimientos profundos, aparte del amor? Mira, yo creo que la poesía, aunque el amor lógicamente está muy presente, y no solamente el amor romántico, entendido como el amor de pareja, sino el amor en toda su amplitud, ¿no? El amor a los demás seres que pueblan el planeta e incluso a la vida. Pero fíjate, a mí me parece que hay un tema que está muy presente no solo en mi poesía, sino en la poesía en general. Pablo Neruda dijo que si no existiera la muerte no necesitaríamos la poesía. Y yo creo que hay por lo menos en mi poesía, una fuerte inclinación a describir los efectos del paso del tiempo. Todo lo que eso significa, ¿no? De manera individual y colectiva. Y eso siempre, lógicamente, en algunos momentos observado desde la melancolía o desde la nostalgia, y en otros momentos también observado desde la celebración de la suerte y la fortuna de estar vivos, que aunque ahora es posible que con la pandemia se nos haya un poco vuelto a despertar, pero en algunos momentos lo dábamos un poco por sentado, ¿no? Y eso es un aspecto que está muy presente, yo creo, en mi poesía siempre. El paso del tiempo o todo lo que tiene que ver con las consecuencias de que nuestra temporalidad sea finita, ¿no? Que tengamos un principio y un fin, aunque no seamos muy conscientes cuando somos niños, ¿no? Pero a medida que va pasando los años nos vamos dando cuenta de que eso determina nuestra existencia por completo. Es verdad, sí. Estamos hablando del amor, ¿verdad? Estás hablando, ¿no? De que es de la existencia sin amor no tendría sentido, ¿verdad? Por eso Bueno, sí, perdón. Te quería preguntar, Raquel, para ti, ¿cómo denominarías el amor? Para ti, ¿qué es el amor? No romántico, el amor en general. ¿Cómo lo definirías tú, que eres una referente, como he dicho antes, en poesía, a nivel nacional e internacional? Fíjate, yo creo que el amor tiene tantas definiciones que son acertadas y ninguna acaba de definirlo por completo, seguramente. Pero a mí me parece que Dante, en su Divina Comedia, tiene un verso de cierre que define el amor posiblemente, a mí al menos es la definición del amor que más me ha impresionado, que él habla del amor que mueve el sol y las otras estrellas. Es decir, él habla del amor en términos de la energía cósmica que genera la propia vida. Uh-huh. Y mi concepción del amor se parece mucho a eso. Yo creo que el amor es, de alguna forma, esa especie de energía o de fuerza universal que mueve todo a favor de la vida. Y yo creo que ese es el concepto de amor del que yo suelo hablar en mi poesía, ¿no? Me encanta esa definición. Uh-huh. Sí, preguntarte, Raquel, que me encanta esa definición. Aparte, es que el amor ahora, en estos tiempos, como hemos hablado, está muy, muy infravalorado. Ahora nadie se aguanta a veces. Sí. Digo a nivel amistad, a nivel amoroso, a nivel familiar, hay veces que la palabra amor está muy, muy, muy infravalorada y tenemos que ponerla aquí porque estamos dejándola por los suelos incluso en los tiempos que vivimos, Raquel. Entonces, dime. No, te iba a decir que efectivamente que tienes toda la razón, pero fíjate que sin amor, entendido en su magnitud más extensa, ni siquiera es posible la supervivencia. Es decir, tú y yo estamos ahora hablando tranquilamente, pero para que tú y yo hayamos sobrevivido hubo personas, primero nuestros padres, que nos alimentaron, que nos cuidaron, que nos arroparon.
Y eso es una inversión amorosa de años, de grandes sacrificios, sin los cuales ni tú ni yo estaríamos vivos y todos los demás seres del planeta. Es decir, que estamos hablando de, cuando hablamos del amor, estamos hablando posiblemente de la pulsión que nos hace sobrevivir. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues frivolizamos un poco con lo que significa el amor y no le damos importancia y no nos damos cuenta que estamos hablando en realidad de lo que consigue que nuestra especie y que otras muchas especies sobrevivan, ni más ni menos, ¿no? Exacto. Así que hay que quitarse el sombrero ante un sentimiento que además es instintivo también en nosotros, ¿no? Y que forma parte de nuestra naturaleza y que forma parte de la naturaleza de todas las especies. Qué palabra más corta, pero que a la vez tan grandiosa, ¿verdad? Lo que significa, quiero decir, el significado grandioso con una palabra tan corta. Un análisis que quería hacer, poeta en griego significa creador o creadora. Tú, en tus libros, ¿qué has querido crear en tus libros? Porque eres creadora y por mucho que me digas a lo mejor que no, eres creadora de sueños, creadora de libros tan interesantes como lo que hemos dicho. ¿Qué has querido plasmar? ¿Qué has querido crear en tus libros? Fíjate, tienes toda la razón al aludir al origen etimológico de la palabra poeta, que el poietés, el creador. Estamos ya situándonos en una esfera de mucha altura, ¿no? Que da un poco de sonrojo uno mismo sentirse así, ¿no? Yo creo que eso es como mucho lo pueden decir los demás de uno. Pero de alguna forma sí, el poeta crea o recrea una representación de la realidad. Una representación propia, regurgitada de alguna forma de su interiorización biográfica y que no deja de tener la impronta de su propia personalidad. ¿Qué he querido yo crear? Yo no sé si hay una intención así tan delimitada de yo quiero crear tal cosa, ¿no? Porque a veces incluso las explicaciones o las interpretaciones que los demás dan de la propia poesía son más acertadas de lo que uno pensaba que era lo que quería hacer en ese momento, ¿no? En realidad, yo siempre he pensado que la poesía también es una forma de celebrar la vida, ¿no? De contar a los demás, compartir con todos los demás cómo las experiencias vitales, por duras que sean, algunas son hermosas, forman parte de este todo que no llegamos a comprender bien, pero que amamos, que se llama vida, ¿no? Para mí la poesía es también una reivindicación vital y también es una reivindicación del pensamiento, del conocimiento. Yo creo que es muy importante en estos tiempos en los que a veces la cultura está también un poco, ¿cómo te diría yo?, devaluada, ¿no? Creo que también la poesía reivindica el legado histórico de las generaciones anteriores, la sabiduría, la capacidad de enfrentarnos al mundo con el sentido crítico abierto, no quedarnos con la interpretación que nos dan otros ya enlatada y ya como masticada, sino aventurarnos a intentar hacer nuestra propia descodificación de lo que vemos. Y eso es una aventura que tiene su riesgo y también comporta una cierta valentía, ¿no? Y tú la tienes, que aparte has escrito libros, has escrito también, también eres traductora, también eres valiente en ese sentido. También es verdad de que una pregunta que te quería hacer también, porque como he dicho antes tenemos 45 minutos, quiero exprimir bien al máximo estos 45 minutos. Para ti, la poesía, Raquel, ¿puede llegar a ser terapéutica? Hay muchas personas que reivindican la poesía como terapia. Yo creo que la poesía es mucho más que eso, pero también engloba digamos, el consuelo, ¿no? Más que digamos,
un instrumento solamente terapéutico, pero sí es un instrumento consolador. Y el consuelo de la poesía proviene de varios frentes. En primer lugar, la poesía está llena de belleza y la belleza de por sí consuela. Esto lo sabían muy bien nuestros antepasados, que cuando diseñaban sus ciudades querían dotarlas de la mayor belleza, porque nosotros como seres humanos no estamos ajenos a los efectos que nos provoca estar rodeados de belleza. Eso en primer lugar. Pero luego, en segundo lugar, la poesía tiene una forma de consolar, que es el encuentro con el otro. Yo creo que en la poesía nos quitamos las caretas que necesitamos para vivir cotidianamente y normalmente nos aventuramos a ser nosotros mismos. Y percibimos a los poetas que leemos, los percibimos desde su dimensión más íntima, que es desde donde uno escribe, ese promontorio en el que no existe la impostura, por decirlo así. Así que cuando leemos las experiencias, los pensamientos, las ideas, los sentimientos de los demás poetas, sentimos que no estamos solos. Sentimos esa identificación que en la poesía es una especie de rayo que uno dice, wow, esto lo he sentido yo también, esto lo he pensado yo también. Y de alguna forma, todo eso que es nuestro acervo interior, que a veces nos atormenta, que a veces todos los sentimientos, todas las sensaciones, todas las experiencias vitales, vemos que las compartimos con otros seres humanos, que a veces ni siquiera son de nuestra cultura, que a veces ni siquiera son de nuestro siglo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que hay algo común a todos los seres humanos, que es sobre todo de lo que habla la poesía, ¿no? No habla de los envoltorios, no habla de las cosas que se ven desde fuera, sino de lo importante que está como en la cripta, por decirlo así. Y eso es algo muy reconfortante. Me ha encantado lo que has dicho de que cuando escribes poesía te quitas la careta, es verdad. Como que te quitas la mochila de encima y como en meditación, estas clases de meditación cuando das meditación o yoga, que te dicen, quítate una piedra primero, luego otra. Es verdad, la poesía es lo que dices tú, te quitas la careta y encuentras muchas cosas que no sabías de ti mismo. Y la verdad es que con tus libros has ayudado a muchos y a muchas a quitarse esa careta también. Y seguramente también Raquel Lansero también, a escribir también poesía. Sí, es contagioso, ¿eh? El amor por la poesía es contagioso. ¿Verdad? Seguro que te ha pasado, ¿a que sí? Seguro que te han contado, ¿verdad? Leyendo tus libros que se han motivado a escribir, ¿verdad? Sí, bueno, humildemente sí que ha habido voces que me han llegado y que me han dicho, me has ayudado. Y eso es posiblemente lo más satisfactorio que puede una persona decirle a otra, ¿no? Con lo que tú has hecho, a mí me has impulsado a leer, o me has impulsado a escribir, o me has impulsado a investigar, o me has impulsado a querer conocer, porque eso es lo que yo he sentido también leyendo a otros. Es decir, que en todo caso, si yo he podido de algún modo pequeño hacer que alguien sienta eso, en realidad estoy devolviendo lo que los poetas que yo vengo leyendo desde la infancia me han dado a mí. Lo has hecho y lo haces. Sé que te gusta Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, cómo no. Es uno de los grandes de nuestra... Neruda también te gusta, ¿verdad? Bueno, Edgar Allan Poe también, ¿cómo no? Sí, bueno, Edgar Allan Poe es un flechazo desde la adolescencia. Por eso lo traduje, ¿no? Porque lo amo profundamente. Por eso es una pregunta que te voy a hacer después, Raquel. Una pregunta que te quería hacer ahora es, yo sé que tú das clases de poesía, ¿verdad? En diferentes universidades, puede ser, o en talleres, ¿verdad? Sí, en talleres más bien. Bueno, en la universidad doy clase de didáctica de la lengua y la literatura. Y de vez en cuando tocamos la poesía, así mismo. Y preguntarte, ¿qué claves nos puedes decir? Por ejemplo, tampoco porque tendrás muchas claves para escribir, porque es lo que dices tú, en verdad. Todas las personas podemos escribir poesía, o sea, poesía tan preciosa como la tuya es muy difícil, pero quiero decir, si nos ponemos a escribir, todos podemos escribir poesía. Pero ¿qué claves das tú a las personas para que la poesía no solo rime,
ni tenga sentido, sino también que le llegue tanto al que escribe como al que la está escuchando, porque tú darás ciertas claves, ¿verdad? ¿Nos puedes dar alguna clave? ¿Así algún consejillo tuyo? Ahí, fíjate, Antonio, yo ahí a lo mejor voy a sentir un poco decepcionarte, pero fíjate, no es tan sencillo encontrar claves, digamos, que funcionen como si fueran una receta. De hecho, la poesía a veces es tan misteriosa que funciona en unos casos y en otros no, aunque las personas hagan exactamente lo mismo. Y por eso es tan inaprensible y tan mágica, ¿no? Porque no se puede convocar solo con la voluntad. Pero hay algo que sí es el único consejo que yo me atrevo a dar. Luego ya, lógicamente, se puede entrar a desbrozar las técnicas, pero el único consejo que yo me atrevo a dar así general es leer. Creo que eso sí que es algo absolutamente necesario para escribir poesía, es leer mucha poesía. Y eso es, si alguien tiene ganas de escribir, y yo estoy de acuerdo contigo, que todo ser humano, por pertenecer a la especie, ya está en teoría dotado para la poesía. Yo creo que los hombres y las mujeres somos seres poéticos, y por eso la poesía en realidad nos representa a todos, y en realidad nos está interpelando a todos. No es un asunto... A mí hay veces que la gente se acerca y dice, uy, yo creí que esto era una cosa muy difícil o que era una cosa muy farragosa, pero resulta que me gusta. Digo, ¿cómo no te va a gustar si en realidad la poesía de lo que está hablando es de la humanidad entera, ¿no? Y yo eso sí que me atrevo a aconsejar que las personas a las que les guste mucho la poesía y que quieran escribir y que no dejen de leer sin parar. Todo lo que llegue a sus manos, habrá cosas que les gusten más, habrá cosas que les gustan menos, hay muchos tipos de abordajes poéticos, hay muchos tipos de estética y uno tiene que buscar su voz entre todo lo que encuentre. Y es muy difícil llegar a ello sin haber leído mucho. Creo que continuamente hay que estar leyendo y que una palabra escrita tiene que reflejar, qué sé yo, 10.000 leídas, ¿no? Sí. Eso sí que es un consejo ya no solo para la poesía, sino para toda la literatura y para cualquier arte. Pero en particular la poesía se trabaja mucho el oído leyendo ritmos distintos, leyendo diferentes maneras de abordar la poesía que han tenido los poetas de diferentes siglos, los poetas contemporáneos. Y es el único consejo que así, con letras grandes y sin temor a equivocarme, me atrevo a dar. Qué modesta eres, Raquel. Eres muy modesta. Me encantas, me encantas. Viendo tu biografía, yo al hacerle la entrevista, yo te lo decía, se lo he dicho a Raquel, digo, madre mía, la verdad es que antes de entrevistarte a Raquel, antes de entrevistar a Raquel, le he dicho, he visto tu biografía un montón de veces y cada vez que la veo me asusto más, sabiendo que entrevistar. Pero porque también me encanta la poesía y también me inspira mucho la poesía y sé lo que representa y lo que me estás diciendo personalmente me está llegando también. Y al verte también tan gentilmente como te expresas, además hay comentarios que dicen que tu voz le encanta y yo lo estoy viviendo en primera persona y la verdad es que te doy otra vez las gracias, aunque te las daré luego otra vez, por estar dando esta explicación tan buena de lo que representa la poesía y que, como dice Raquel, lanceros, todos podemos escribir poesía, pero sobre todo hay que leer y leer para que sobre todo lo que tenemos dentro salga mucho mejor y sobre todo con un mejor léxico también, porque eso es muy importante. Ahora voy a hablar, Raquel, de tu amor por Edgar Allan Poe. ¿Por qué ese amor? ¿Cuándo nació ese amor? Te pregunto más que nada para saber un poquito más de ti. Y, pues, sí, bueno, yo, aunque la primera carrera universitaria que hice fue filología inglesa, es decir, que el mundo anglosajón me llamaba mucho la atención, pero en la adolescencia yo ya me había cruzado, afortunadamente, con Edgar Allan Poe, a través de sus relatos de terror, fantasía, misterio, en un libro que pertenecía a una colección que tenía la editorial Anaya, que se llamaba Tus libros, si mal no recuerdo. Y era una especie de
colección divulgativa para jóvenes de los grandes clásicos de la literatura universal. Y ahí, de pronto, yo descubrí los relatos de Edgar Allan Poe que me fascinaron, porque en la adolescencia a mí me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la imaginación, la fantasía y el terror también, el suspense, el misterio. Y a través de ahí ya me enamoré de la figura de Edgar Allan Poe y continué ya leyendo todo lo que caía en mis manos y llegué a su poesía, que es menos conocida que su narrativa, a pesar de que hay poemas que son, digamos, son algunos de los más célebres de la historia de la poesía, como por ejemplo El Cuervo o como por ejemplo Annabel Lee, ¿no? Pero hay otra parte de su poesía, y eso que no es un escritor muy prolífico, hizo poco más que de unas decenas de poesía dejó escrita, unas decenas de poemas, perdón, dejó escritos. Pero hay algunos poemas menos conocidos, que son los que yo traduje precisamente porque quería darlos a conocer. Quería que todo el que no hubiera tenido oportunidad de acercarse a la poesía de Edgar Allan Poe, pero se sintiera fascinado por su prosa, de pronto abriera esa otra puerta, a esa dimensión de Edgar Allan Poe, donde está presente toda esta fascinación que él sentía hacia el misterio, hacia... Bueno, pues de alguna forma está muy presente en él toda la simbología romántica, la muerte, los espectros, la posibilidad de comunicarse con el más allá, el amor entendido como algo que no muere con nosotros, sino que sigue presente mucho más allá de que nosotros desaparezcamos. Bueno, y todo esto está tan presente en él que a mí me parece que es muy necesario que la gente se acerque a su poesía. Y por eso decidí traducirla. Y encima fue un reto muy especial porque Edgar Allan Poe está architraducido. Y entonces pensé que era posible que traducir a Edgar Allan Poe no estuviese aportando ya nada que no hubiesen hecho otros antes. Y se me ocurrió traducirlo con rima. Porque lógicamente su poesía, que está escrita en el siglo XIX, responde a la estética de su momento histórico y está escrita con rima. Y yo quería trasladar al español todo ese ambiente, toda esa atmósfera a la cual el ritmo de su propia poesía y su selección léxica nos transporta. Y eso sí ya fue un reto un poco más complejo porque no es nada sencillo. Pero bueno, estoy contenta del resultado porque creo que, aunque en algunos casos tuve que hacer concesiones como alargar el tipo de verso para que cupiese porque el español tiene más sílabas, en fin, todo ese tipo de negociaciones de los traductores y de las traductoras, pero creo que el resultado fue bastante bien acogido por el público y sirvió de una manera muy modesta y muy pequeña para que la poesía de Edgar Allan Poe se conociera mejor no solo en nuestro país, sino en América Latina, porque también este libro se publicó en algún país de América Latina, como El Salvador. Así que, bueno, lo que yo haya podido hacer porque de pronto alguien sienta la tentación de leer la poesía de Edgar Allan Poe, pues ya con eso ya me siento recompensada. La verdad es que compensada tú y recompensado nosotros también de haber hecho ese esfuerzo y de ver esa traducción, la verdad. Te damos las gracias porque la verdad es que ese esfuerzo tú te sentirías, sería más que seguro que los premios que has recibido, ¿verdad? Ese sentimiento ¿verdad? De decir, he hecho algo que nadie ha hecho. Bueno, que nadie ha hecho o que pocos han hecho. Sí, la verdad es que hay muy buenos traductores de Edgar Allan Poe. Pero bueno, digamos, por dar un granito de arena de mi tiempo, ¿no? Digamos que las traducciones tienen que seguir siendo renovadas y entonces, bueno, pues aportar la versión de mi época, por decirlo así. Te quería hacer dos preguntitas más, porque así no se nos va de tiempo. Sabe mal por lo que hemos hablado, de hacerlo, y al final nos hemos pasado un poquito, pero yo me quedaría contigo hablando un montón, porque es que me encantas, más que nada porque he sabido de ti, he sido sincero, estos meses,
y te he estudiado, te he visto y digo, pero bueno, ¿cómo a esta mujer no la he conocido antes? Yo te agradezco mucho. Raquel, Tú eres muy generoso, Antonio. Lo digo a Raquel Lansero, porque a mí me encanta la poesía, me encanta escribir, relatar y decirte las dos últimas preguntas para que veas que intento cumplir lo que dijimos de una horita, porque tú tienes también tus eventos, bueno, tienes que descansar sobre todo para mañana también. Claro. Para mañana, que ya es de noche, ahora creo que ya irás a la cama también igual que yo, pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, las últimas dos preguntas, la última va a gustar mucho. Esta es un poquito más personal. Por ejemplo, los libros que tienes, en alguno de tus libros les has dedicado algún poema, alguno de ellos a algún familiar, algún amigo, o siempre han sido sentimientos que tú te has guardado para ti y nunca has dicho para quiénes son. Tengo los libros en su conjunto, sí que están dedicados a familiares directos. De hecho, yo el primer libro que publiqué se lo dediqué a mis abuelos, que son una presencia constante en mi vida, incluso ahora que ya, por desgracia, físicamente ya no están. Tengo libros dedicados a mis padres, a mi hermana, al padre de mi hijo, en fin. Pero eso, digamos, el libro en su conjunto. Los poemas en sí, en muchos casos, sí que encierran experiencias biográficas y están escritos pensando en alguien en concreto, pero normalmente no me gusta desvelar quién es, porque creo que la poesía tiene que tener también un cierto halo de misterio. Es más insinuación que confesión directa, ¿no? Vale, pues ha quedado claro entonces. No te he podido sacar nada. Ni casi nada más. Bueno, pero lo has explicado bien, has sido sincera y eso es de agradecer. Y la última pregunta que te voy a hacer, y con esto concluimos la entrevista, con mucha pena, la verdad, decirte que ahora, por ejemplo, yo sé que tú, bueno, voy a hacer mejor la pregunta. Vivimos en los tiempos ahora, Raquel Lanseros, de que no se pueden dar tantos besos, de que no se pueden dar tantos abrazos, y si nos puedes deleitar, si puede ser, y si no, pues no pasa nada. Yo sé que tú tienes un poema dedicado a los besos. Sí. ¿Nos podrías deleitar para acabar la entrevista con un poema tuyo, con tu poema del beso? Claro. ¿Puedes? Sí, sí, cómo no. Dedicado a ti, además, por la petición. Muchísimas gracias. Ese fue un poema que nació por encargo. Uh-huh. Hay muchas veces que a los poetas los poemas por encargo le producen mucho repelús, porque de pronto dicen, uy, esto coarta mi libertad creativa, porque yo prefiero no tener que escribir ya sobre un tema previamente dado. En otros casos hay quien dice, no, pues a mí eso me supone una invitación a adentrarme por unos derroteros que a lo mejor que a mí no se me habrían ocurrido, ¿no? En este caso, yo creo que ambas cosas son ciertas, ¿no? Pero a mí a veces me produce una especie de satisfacción intentar cumplir los retos poéticos, ¿no? Cuando te invitan en una revista, en un libro colectivo, ¿te gustaría escribir sobre esto? Soy muy curiosa y a no ser que el tema no me interese nada, siempre intento ver qué abordaje estético le daría yo. Y este fue un libro para una antología colectiva sobre el beso, que parece un tema, por un lado, muy manido, del que todo el mundo ha hablado mucho, pero que por otro lado no deja de ser un evento trascendental en la vida de todos nosotros, ¿no? Claro. Los diferentes besos que vamos dando en la vida nos construyen, no son ninguna tontería, ¿no? Sino que son cimientos muy profundos de algunos de los momentos más felices, seguramente, de nuestras respectivas existencias. Claro, te lo digo, Raquel, por eso, porque en los tiempos que vivimos, por desgracia, no podemos dar tantos besos como podíamos antes. Entonces, ¿qué manera más bonita de acabar la entrevista con un poema de los tuyos, que encima fue un reto para ti, que sé que estuviste a punto de decir, pero bueno,
no sé si hacerlo. Menos mal que lo hiciste porque con tu poema la verdad es que ahora mismo, digo hoy mismo o mañana mismo cuando lo escuchen, que ya lo habrán leído muchos, que yo ya lo he leído, que lo sepas, lo he escuchado y me encanta. Ojalá que podamos dentro de poco dar muchos besos físicamente, pero tú con tu poema pues por lo menos nos puedes hablar con tu poema de esos besos que ahora mismo no podemos dar a ciertas personas y decirnos el significado que es para ti el beso, porque un beso no es siempre el significado pues el significado del beso significa mucho. Un beso en la mejilla, en la frente, cada beso es distinto según donde se está claro, pero significa muchísimo y bueno, ya no me enrollo y Raquel, si nos puedes deleitar y despedir por tu poema de los besos, nos encantaría. Me despido con un beso, pero, precisamente. Pero cuando acabe nos despedimos aún así, no quiero que te hagas... Vale, vale. ¿Te imaginas? Acabo de leer y cierro ya directo. No, espero. Vale. Por celebrar el cuerpo, tan hecho de presente, por estirar sus márgenes y unirlos al círculo infinito de la savia, nos buscamos a tientas los contornos, para fundir la piel deshabitada con el rumor sagrado de la vida. Tú me miras colmado de cuanto forja el goce, volcándome la sangre hacia el origen y las ganas tomadas hasta el fondo. No existe conjunción más verdadera, ni mayor claridad en la sustancia de que estamos creados. Esta fusión bendita, hecha de entrañas, la arteria permanente de la estirpe. Solo quien ha besado sabe que es inmortal. Los pelos de punta, te prometo, ¿eh? Los pelos, es que porque no se ven bien, bueno, pero los pelos de punta, en serio, ¿eh? Qué bonito. Es que pero en directo incluso me ha emocionado, es que sinceramente, qué bonito. De verdad. Muchísimas gracias, Raquel, a ti por todo. Tienes una voz preciosa que cuando, por ejemplo, lo recitas, lo dices de una forma que es verdad que te ponen los pelos de punta. Es que lo digo en primera persona. ¿Qué decirte? Raquel, de verdad, ha sido un verdadero placer. Como ya sabes, como ya te dije, te hubiera hecho 1000 preguntas. Por tiempo, por espacio, por la hora que es en España, no ha podido ser más. Yo, de verdad, a modo personal, te doy un beso, no, 1000 besos, de verdad, virtuales, y espero que coseches muchos éxitos más, porque eres súper joven, vas a hacer muchas más cosas, seguramente, vas a seguir haciendo... Ojalá. Ya te digo yo que sí. Y muchas gracias por seguir haciendo y creando poesía, porque la verdad es que es un género que lo estás haciendo más fuerte, y es un género que necesita más gente como tú, porque hay mucha gente muy valiosa, menos mal. Sí. Ahí estamos arrimando el hombro. Exacto. Pues tu hombro es uno de tantos que hacen que la literatura española y la poesía española siga siendo fuerte, una de las más fuertes internacionalmente. Muchísimas gracias a Raquel Lanceros, y desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, que tú eres de Jerez de la Frontera, eso no lo he dicho. Sí, nacida en Jerez, exacto. Pues un saludo, no sé si estás ahora en Jerez de la Frontera. No, vivo en Madrid hace ya años. Vale. No te quería tampoco, pero bueno, un saludo a Madrid, un saludo a Andalucía, a España y al mundo en general. Y muchísimas gracias por esta valiosa entrevista. Y como ya he dicho, Raquel se va a quedar guardada, aunque tú tendrás miles de entrevistas. Espero que tengas un bonito recuerdo de esta entrevista. Para mí ha sido una experiencia única y que no se va a olvidar nunca, que lo sepas. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad, Antonio. Gracias por tu generosidad, por tu calor y por esa manera, además, tuya tan personal, tan
tan, ¿cómo te diría yo?, tan limpia, ¿no?, de acercarte a la poesía. Así que muchísimas gracias a ti, a todos los que a estas horas nos han estado escuchando. Es un placer y seguimos encontrándonos en las palabras. Exacto. Muchísimas gracias, Raquel, y a todos y a todas que han estado ahí, es cierto, perdonadme. Y gracias a... Bueno, gracias y gracias. Bueno, Raquel, un besito. Buenas Muchos noches. besos. Que descanses. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, como habéis visto, he entrevistado a, bueno, también vosotros, a Raquel Lansero, y ha sido un verdadero placer, un verdadero honor. Disculpad si no he podido leer los comentarios, porque luego los leerá también Raquel Lansero, más que nada por el poco tiempo que teníamos, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, y tanto en España como en otros lugares del mundo. Esta conversación, como he dicho antes, esta entrevista va a quedar guardada tanto en Instagram como también en mi Facebook, Antonio Jiménez Serrano, y en Pichon Break Literario, en mi canal de YouTube, Pichon Break Literario, que lo voy a poner aquí ahora mismo para por si lo queréis. Ah, no, pues no lo tengo aquí. Luego lo pondré. Bueno, en fin, un beso y un besazo enorme a todos. Hemos acabado con un poema de Raquel Lanceros que se llama El beso, y con otro beso mío me despido. Chao y muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos otro día, mañana, pasado mañana, no se sabe, pero nos veremos seguro. Gracias, Raquel Lansero.